Buenas tardes, compañeros y docente. A nosotros nos correspondió la obra titulada Selva Adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare. Nuestro grupo está conformado por Lina Paola Sánchez y quien les habla, Diana Esquivel Medina. Bueno, para dar inicio mencionaremos la pregunta problema, que es la siguiente: ¿cómo a partir de la obra Selva Adentro de Alfredo Molano se puede reconstruir procesos de memoria del conflicto interno en Colombia? Continuamos con el contexto histórico. Bueno, Alfredo Molano nos presenta la historia de las vivencias en esa época, que fueron contadas por los indígenas, colonos y campesinos. Cada una de las experiencias que ellos vivieron durante la migración de una región a otra, esas historias de vida fueron recolectadas en un solo escrito, Selva Adentro. La obra narra la situación que se vivió en cuanto a los abusos de poder en el país desde el año 1920 hasta el 1950, la época del caucho y de la colonización de Rapaz, lugar donde la presencia del Estado siempre fue mínima. Desmonte de la obra. La obra se divide en 3 partes conformadas por 5 capítulos y su respectiva conclusión. Primera parte. Capítulo 1. La colonización Rapaz, el Guaviare y el Baupés 1920-1950. En ese primer capítulo nos cuenta que los primeros colonos en los años 30 tuvieron que pasar el río Iriari para poder llegar a esa región. También pasaron por una trocha llamada San Juanera que pasaba por San Juan de Arama, por San Martín y Villavicencio. Esos lugares se pueden observar en el siguiente mapa. En ese tiempo la actividad económica más fuerte era la ganadería. No era muy rentable para los campesinos porque para ellos poder vender tenían que trasladarse hasta Bogotá, y aparte de que estaban muy lejos, a más de 8 días de camino, las pérdidas eran grandes porque no todo el ganado aguantaba y morían en el camino. Otro de los oficios que ocupaban era la explotación del caucho, una práctica que se venía utilizando desde 1910 en el Baupés, Caquetá y Putumayo. El látex lo sacaban por las aguas del Baupés y se comercializaba en Manaus, una ciudad de Brasil, ubicada en el sitio donde se unen las aguas que forman el río Amazonas. Allí se encontraban los grandes compradores y abastecedores. De ahí nace el endeudamiento, que era utilizado para la explotación del trabajador de las caucherías, que eran los indígenas o blancos. El endeudamiento consistía en el supuesto adelanto del jornal, pero ni siquiera les daban dinero. Les pagaban con herramientas de trabajo, algo de ropa y la media comida. A semejante injusticia le llamaron la modalidad económica de producción del caucho. Los puntos de compra del caucho eran en los ríos, a los que nominaron puertos como el Unilla, el Itilla, el Baupés y el Inírida. La capital del Baupés era Calamar y de allí se fundó Miraflores y Mitú. A raíz de eso marcaron límites del territorio, pero al trazar fronteras eso ocasionó enfrentamientos entre los caucheros colombianos y las autoridades brasileñas. En cada frontera habían autoridades que se encargaban de controlar y supervisar. Luego de eso aparece la corporación Robert en Miraflores y Calamar, quienes prometieron al gobierno, a cambio de la explotación del caucho, que construirían una carretera entre San Martín y Calamar, cosa que no cumplieron y solo construyeron una trocha. La excusa de ellos era que los cálculos habían fallado. No solo incumplieron, también dejaron endeudados a los indígenas y a los colonos. Y para completar, los colonos estaban recién llegados con la ilusión de mejorar la calidad de vida. Y pues muchos regresaron de donde venían y otros decidieron quedarse. La reactivación de la economía se dio con el periodo del tigrilleo, que consistía en la venta de pieles de tigrillos, caimán y plumas de aves exóticas. Miles de animales fueron asesinados, un solo cazador llegó a matar a más de 1500 tigres, pero eso no mejoró en nada la economía del trabajador, porque continuaban con el endeudamiento y pues lo único fue la pesca lo que medio les resultó, y eso porque por suerte la subienda de peces se daba en Semana Santa. Bueno, con los grandes exterminios llegaron los chulavitas. La violencia se desató tras el asesinato de Gaitán. En el llano la guerra inició después del 9 de abril de la toma de Puerto López.
Bueno, en 1951 San José fue invadido por las guerrillas bajo el mando de Álvaro Parra, y quienes tenían propiedades estaban obligados a pagar impuestos de guerra, lo que también se conoce como extorsión. Pero pues el ejército se enteró que la gente le colaboraba a la guerrilla y con bombardeos intimidaron a la gente y pues ellos terminaron por abandonar el pueblo. Bueno, y los militares montaron un puesto militar, y quienes quedaron en el pueblo como castigo tenían que vender el pescado a un precio muy bajo. Bueno, y en 1953 la paz retorna, y en 1959 los colonos recién llegados y estropeados por la violencia aceptan el endeude para la cacería y pesca, y pues a ellos les adelantaban pólvora y sal, y la única diferencia era que los colonos ya tenían experiencia en agricultura. Capítulo 2. La colonización armada, el Guayabero y la colonización del río Guayabero. En este segundo capítulo, durante los años 1930 y 1940, en lugares como el Tolima, Cundinamarca, Tequendama y Sumapaz, se fundaron las organizaciones que se les llamó ligas y sindicatos agrarios, que estaban conformados por unos campesinos que se rebelaron en contra de lo que llamaban la obligación. Y la obligación era cuando el campesino tenía que trabajar en la hacienda del patrón prácticamente por la estadía, porque la tierra era prestada. Durante los días de Revolución en Marcha, Gaitán fue un impulsador al espíritu rebelde y justiciero. El punto central fue en el Chaparral y Villarrica en el departamento del Tolima, y Fusagasugá en Cundinamarca. En Chaparral los campesinos se enfrentaron a las poderosas familias. Con toda esa revolución que se dio, el gobierno asignó terrenos baldíos para pagar la guerra a los campesinos. En el Sumapaz y en el Tequendama, el sistema de obligación era aún más comprometedor, porque ya obligaba a la familia completa a cumplir con lo pactado, y pues en caso tal de que incumplieran, pues eran castigados por la policía municipal. En 1936 se publicó la Ley 200 y muchas ocupaciones fueron sancionadas. Los invasores se convirtieron en propietarios de derecho. Las asociaciones de campesinos se transformaron en verdaderas organizaciones que estaban centradas en los intereses del agricultor. Pero luego, en el 1944, llegó la Ley 100, donde impusieron un límite, y pues prácticamente todo lo que habían obtenido pues se retrocedió, y pues esa contraposición desató la violencia. Pues la policía municipal y los hacendados atacaron al movimiento campesino, y pues eso provocó mucha muerte y desolación. En Chaparral las ligas fueron aniquiladas por cuadrillas de chulavitas. En Sumapaz los policías se fueron a vivir a las haciendas, y pues todo el pueblo liberal era perseguido por el gobierno de los chulavitas, que eran los mismos conservadores. Bueno, ellos lo que querían era acabar con los liberales, sin importar la clase social, y pues miles de campesinos fueron desalojados y asesinados por los chulavitas. Como consecuencia de eso, los campesinos se arman pues para poder protegerse y a su vez proteger a sus familias, y pues se esconden en cuevas y forman una movilización en los páramos para pues luego poder unirse a las ligas agrarias. El 13 de junio de 1953 los militares asaltan el poder público y se detiene la guerra civil. Y la paz vuelve al campo, y los movimientos esconden las armas. En 1955 la guerra se reinicia, y la columna de marcha
inicia a evacuar a la mayoría de la población que no está apta para el combate. Luego cogieron para los páramos y más de 3.000 personas iniciaron la triste marcha, acosadas por el ejército, el hambre y el frío. Las mujeres y los niños iban en el centro con el fin de que los hombres pudieran protegerlos en caso tal de que se presentara un combate. El desplazamiento duró casi 4 meses hasta que llegaron al cañón del río Duda. Allí se establecieron y no solo cogieron el fusil, sino que también se dedicaron a sembrar y a cosechar alimentos. De allí salieron los contingentes hacia el Pato, el Caguán, el Ariari y el Guayabero. El Guayabero era una colonización dirigida por una organización campesina de autodefensa buscando el derecho a trabajar libremente. La colonización empezó a prosperar económicamente, pero aún no cuentan con vías de comunicación. La única forma de que el colono pudiera sobrevivir era uniendo fuerzas con su familia, así tuvieran que sacrificar muchas cosas con el fin de poder salir adelante. Capítulo 3. La colonización campesina, el Guaviare y el Ariari. La colonización del río Guaviare y el río Ariari tienen los mismos avances y se desarrolló bajo modalidades muy parecidas. En ese proceso se dio la colonización jalonada por la economía rapaz. A principios de los años 50 se comenzaron a escuchar en el Guaviare los ecos de la violencia que encendía el país. Era la primera vez que en el Guaviare se veía la tala de árboles en los bosques, y esto lo hacían los campesinos para poder sembrar, y como ellos no tenían dinero, entonces utilizaban a sus familias para sembrar las semillas y así poder tener una cosecha de alimentos. También las primeras siembras fueron las de maíz, pero no lo vendían, sino que lo utilizaban como alimento para ellos y para alimentar a los animales, en este caso los cerdos y las gallinas. También sembraron arroz, pero el arroz sí lo comercializaban, aunque transportarlo hasta el punto de entrega o venta era muy costoso, porque tocaba transportarlo en botes o canoas, y prácticamente la carga valía lo que le pagaban por el producto, y por eso decidieron dejar de sembrar arroz. A raíz de que los campesinos no vieron resultados de lo que trabajaban con el arroz y nada de lo que sembraban en el campo les daba resultado, como por ejemplo el cacao y el plátano, día cualquiera llegaron a la Sierra de la Macarena unos pilotos que empezaron a regalar semillas de marihuana con la condición de que ellos volverían cuando las plantas producieran, y efectivamente al cabo de unos meses ellos volvieron y les pagaron bien a los campesinos por las plantas de marihuana. Los campesinos se llenaron de motivación porque por fin estaban teniendo días prósperos, algo muy diferente a lo que vivieron en las caucheras, y también con la caza de animales. Pero todo se acabó cuando los campesinos empezaron a sembrar en grandes cantidades y los pilotos no volvieron. Y pues los campesinos no tenían a quién venderle. Entonces arrancaron las plantas de marihuana y acabaron con los cultivos. En 1978 empezaron a sembrar coca, y con la siembra de coca aumentó el comercio y los negocios, y la abundancia fue duradera, y arreglaron las vías de carreteras. Buenas tardes, compañeros y docentes. Mi nombre es Lina Paola Sánchez Rojas. Yo les voy a hablar acerca del libro Selva Adentro, la segunda parte y la tercera parte. La segunda parte habla de Calamar a Puerto Rico. En la segunda parte pues nos habla de que hay un grupo de personas sentados en una mesa. Estaban en San José de Guaviare, eran las 10 de la mañana y el calor era muy sofocante. Eso fue en octubre de 1985, a fines de mes, cuando ellos estaban sentados tomando café, cuando escucharon
a varias personas de que hablaban sobre la muerte de Dionisio Garzón. Ellos escucharon varias versiones. Una de ellas hablaban de que a Dionisio Garzón lo habían tiroteado en la nuca, otros decían que no era en la nuca sino en la cara, y otros decían que él estaba tomándose una cerveza, y otros decían de que él estaba tomando una gaseosa. Entonces esas eran las versiones de que se encontraban allí en ese lado. Que al día anterior, es decir, que cuando mataron a Dionisio Garzón, pues ya habían instalado la comisión de verificación en Puerto Nuevo en cumplimiento de uno de los acuerdos logrados por el sindicato. Después pues de que estaban ellos sentados en la mesa, llegó un tal Luis Eduardo Bentancur y Miguel y empezaron a dialogar, pero pues la intención de ellos era entrevistar a los muchachos. Los muchachos, ¿quién era? A los muchachos se le conocían con el nombre de los guerrilleros, así se le conocían a ellos, se les llamaban así. Después de ahí, pues ellos salieron a las 4 de la tarde, fueron rumbo a Calamar. En el transcurso del viaje, pues Luis Eduardo les contaba sobre lo que iba a encontrar allá. Algo interesante que ellos notaron fue de que cuando empezaron a relatarle, a contarle, le dijeron de que de Calamar no se sacaba nada, pero se debe llevar todo, es decir, todo lo que los cultivos de coca necesitan y lo que los hombres requieran para atenderlos. Entonces de Calamar pues no se sacaba nada. Entonces también hablan de que hay que tener en cuenta que la colonización del Guaviare ha avanzado a partir de las vías. Sin embargo, pues el cultivo de la coca ha cambiado ese esquema de colonización, porque pues ya no se dan, sino, o sea, es más, ya no se da en pequeñas zonas, sino en más grandes, en fincas más grandotas. Entonces, por ejemplo, cuando ellos estaban en el aire, en la avioneta, ellos observaron las chacras conocidas o se les conocen como las fincas ganaderas, donde cultivan ganado, la coca, todo eso. Entonces, pues una de las grandes fincas que existía era la de los hermanos de Garzón, quienes eran los primos de Dionisio Garzón. Los Garzón fueron pioneros de la coca, ellos se enriquecieron muy rápidamente y pues establecieron contactos con otros esmeralderos, la ley del terror. Entonces ellos eran los que lideraban ahí en esa zona, ellos eran los que tenían el control, nadie les podía decir nada y ellos se aliaron con otros grupos pues para tener ese control y ese poder. Bueno, pues no solamente, digamos, existía la producción de la coca, sino que pues también con la formación y la asociación de otros grupos, pues ellos empezaron a explotar lo que fue el caucho, las pieles y el pescado. Todo eso relacionado cuando ya empezaron ellos a cultivar. Una de las consecuencias o tragedias que trae como tal esta producción de coca o cosecha es que pues con el amplio y rápido desarrollo de la economía de la coca pues se impuso las armas y la violencia. Ya pues a partir de que pues ya había esa producción, pues ya los de estos grupos, ellos ya empezaban era a matar, a liderar el terror, sí, digamos, a forzar a la gente, a matarlas
y todo eso. Y pues así sucesivamente fue como se desató una guerra de todos contra todos, porque pues ya empezaron cada uno, digamos, a que quería, digamos, tener el poder, no solamente yo, sino los demás. Entonces pues ya no había como esa asociación, pues porque ya cada uno lideraba para cada uno iba para cada uno. Entonces ya era muy difícil, ahí ya empezó a existir la violencia y todo eso. También pues Luis Eduardo cuenta que Vistahermosa en los años 60 era idéntica a Calamar cuando se inició la bonanza de la marihuana y la coca. Este sitio se convirtió en un lugar de interés al que llegaron guerrillas como la FARC, grupos de autodefensa y de seguridad privada, esmeralderos de Boyacá, narcotraficantes del cartel de Medellín y finalmente estos grupos de paramilitares. Ahora bien, en el tercer capítulo pues nos habla a manera de conclusión, nos habla sobre el cultivo de la coca. Entonces nos dice que el cultivo de la coca pues cuenta con un fundamento objetivo vinculado íntimamente a la historia reciente del país, de la cual la colonización del Piedemonte llanero y de la selva de la Orinoquía y la Amazonia no es más que un capítulo vergonzoso o heroico, pero nuestro. Nos dice que la explotación de la coca no fue, sin embargo, idéntica a la del caucho. De un lado, el cultivo de la coca no era igual a la extracción de la siringa, porque el caucho, como se vio, explotó a una población indígena y inerme material y culturalmente. Los empresarios de la coca, por el contrario, encontraron una población curtida y experimentada, familiarizada con la violencia, como todo campesino colombiano, y marginada de la economía central. Entonces se dice que la coca comenzó a ser explotada mediante esta práctica económica y por ello no puede sorprender que la violencia acompañe al proceso en todos sus momentos y manifestaciones, que ella es el instrumento de esa forma de producción y esto se vuelve aún más importante en la medida en que el Estado no puede entrar a mediar, ni a suprimir, ni a reglamentar una actividad reconocida por él mismo al margen de la ley.